elambito.com. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno que ahora. Suárez ha vivido más de 40 atentados de explosivos que le han puesto en los últimos. Suárez y el Cauca. Sí. Y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total? Se cae el gobierno de Gustavo Petro, quedó completamente desbandado y hecho un verdadero circo. Y esto porque hasta la vicepresidenta Francia Márquez contó todo durante la reunión con los ministros y se lo dijo a Petro en la cara. Con los anteriores gobiernos estábamos mejor, y esto refiriéndose a lo que viene siendo el conflicto armado y la situación que se está presentando en el Catatumbo, en donde la misma Francia Márquez confirmó que varios de sus familiares contaron que los casquillos de las balas les caen encima a diario y que ya no saben qué hacer ante todo esto que está ocurriendo. Aunque primero asegurando que a diario la llaman para que los ayuden, y de parte del gobierno de Petro, aún en esta zona, no se recibe ninguna ayuda para vivir un poco más tranquilos. Y eso ha sido un dolor para mí, presidente, porque yo sí quería responderle a mi país. Y no me interesa la politiquería, y no me interesa la burocracia, y no me interesa la corrupción. Me interesa responderle a mi gente, a mi pueblo, al municipio de Suárez, a mi departamento del Cauca, que ayer estaba en medio del conflicto armado, a mis tías, que ayer estaban en medio del conflicto armado, debajo de una cama, llamándome a mí, diciéndome, Francia, ¿qué hacemos? Nos van. Eso me duele, presidente. Y lo digo de cara al país. Y más adelante volvió a asegurar que le empieza a preocupar mucho la seguridad del país, en especial de las regiones más vulnerables y que son blanco fácil de los grupos armados al margen de la ley, y donde confirma que también ha sufrido varios atentados. Segundo, sobre la seguridad, presidente, y sé que usted ya ha puesto los elementos que todos sabemos aquí, pero yo he sido reiterativa sobre la preocupación de la seguridad en el Pacífico colombiano, en mi propio departamento, en mi propia casa. Presidente, y para decirle al país, yo sé que muchos de esos jóvenes, 40 de esa gente que mataron allá eran del Pacífico, y eran del Cauca, y eran de mi municipio, sí señor. Los llevaron a enterrar a mi municipio. Sí. Me decían que más de 16 jóvenes de esos eran del Cauca. Y eso a mí me duele como mamá, porque yo crecí en el marco del conflicto armado. Yo no manejo el lenguaje de la guillotina ni nada de eso, porque yo no soy ni he estado nunca vinculado a un grupo armado. Así que de armas, me da miedo las armas, ¿sí? Y se lo digo, a pesar que sí me han puesto las armas en este gobierno y antes de este gobierno. Contra mí se han puesto las armas. En este gobierno yo he sufrido 3 atentados. Pusieron unos explosivos yendo para mi casa, donde el exfiscal, después de que yo tengo los informes del CTI y de la policía del Cauca, del explosivo que detonaron en la vía para mi casa, el exfiscal Francisco Barbosa salió a decir que no era cierto, que a mí no me habían puesto unos explosivos. Luego le disparan a mi papá, y a la caravana en la que yo iba también le dispararon, a la caravana que íbamos para mi municipio. Y yo he dicho reiterativamente, no es posible que yo ya no pueda ir a mi casa. O sea, yo fui por lo de la universidad que estamos liderando con el ministro de Educación a Suárez, y saliendo de allá le dispararon a los policías y le dispararon a la gente. Y le pide al presidente Gustavo Petro que aparezcan rápidamente las órdenes de captura contra todos los bandidos, y además puso en contexto que su familia le ha comentado que antes de la llegada de Petro al gobierno la situación en la zona era mucho mejor, y le pidió que hiciera respetar toda su promesa durante su candidatura presidencial, en donde aseguraba que se venía la política de paz total. Y no es solo la fuerza pública. ¿Dónde están las órdenes de captura de esa gente
que andan como Pedro por su casa haciendo y deshaciendo en esos municipios y en esos territorios. Sí. Ayer, como ya lo había dicho, mi propia familia diciéndome aquí nos están cayendo las ¿cómo se llaman esos? Casquillos de los disparos, ¿sí? Y es algo que me duele, presidente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno que ahora. Suárez ha vivido más de 40 atentados de explosivos que le han puesto en los últimos. Suárez y el Cauca, ¿sí? Y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total? Usted sabe que un Consejo de Ministros antes de lo que pasara en Catatumbo, yo le dije aquí, presidente, eso no es cierto. La gente está sometida a una situación humanitaria terrible, no solo en el Pacífico, sino en otros territorios. Y yo no soy sectaria a oponerme a los diálogos. Y yo no soy sectaria a oponerme a que gobernemos con todos, porque finalmente gobernamos para el país. Y gobernamos para los de derecha, para los de izquierda, para los rojos, para los azules, para los verdes, para todo el mundo. Pero hay una cosa en la que yo espero, ojalá yo esté equivocada, presidente. Y es que no esté llegando gente aquí usando chantajes para contribuir a socavar un sueño que no es un proyecto de izquierda ni de derecha, este es un proyecto de país. Y en este proyecto de país la gente tiene esperanzas de cambio y de transformación que usted y yo fuimos a decirle a la gente que los íbamos a liderar y que los íbamos a avanzar. No cabe duda que este gobierno de izquierda se cae a pedazos y han cavado su propia tumba de cara a las próximas elecciones, porque ya hay muchos colombianos aseguran que no volverían a darle la mano a la izquierda tras ver el fracaso de este supuesto gobierno del cambio, que lo único que hizo fue hacerle cambiar de parecer a todos los que en las urnas confiaron en ellos, porque de resto solo ha sido corrupción y abandono al país. Si te gustó este video y esta información que te acabamos de brindar, compártela y de esa manera ayudamos a llegar a más personas y más rincones en el mundo para que estén al tanto de los últimos días del gobierno Petro y de cómo se viene cayendo a pedazos. elambito.com